Amén y amén. Puede sentarse. Sabe que viendo esta porción de la Sagrada Escritura, encontramos un contraste entre Moisés y Jesús, o entre la ley y el evangelio, o la ley y Cristo. Pero hay algo importante en esta historia, y es que Moisés señaló la gracia y Cristo la realizó. Miren lo que nos impacta en esta porción. Lo que podemos reflexionar es que Moisés señaló la gracia, pero Cristo la cumplió. O sea, y vemos un contraste grande en esta porción de la Sagrada Escritura. Pero sabe que entre la ley y la gracia no pueden competir, porque son diferentes, porque son totalmente diferentes. Pero estamos en el mejor momento, en el mejor momento de la era cristiana, que se llama gracia. Y yo sé que Dios ha sido bueno para con todos nosotros en este lugar. Y también Dios fue bueno también para Moisés en aquel tiempo. Pero lo que nos impacta en esta hora es que de Cristo nosotros hemos recibido toda gracia, toda su plenitud. Porque de su plenitud todos hemos tomado. Todos nosotros hemos tomado de su plenitud. Es porque, nosotros estamos, pero tan vacíos que no podíamos tener la capacidad de perdonar ni aún al hermano que nos hacía una falta. Estábamos, pero tan vacíos que si alguien nos hacía algo, la queríamos cobrar doble y decía, me las voy a desquitar. Cuando yo estaba pequeño y en la escuela me robaban un lápiz, un borrador, y yo decía, voy a estar más grande y me las voy a desquitar. Porque crecimos con un vacío de gracia, un vacío donde carecíamos de gracia. Y por eso yo le doy gloria a Dios por los que están creciendo en este lugar, porque no van a carecer de ese vacío, sino que vamos a crecer en la plenitud de Cristo Jesús. Dice, porque de su plenitud tomamos todo. Porque de Cristo nosotros hemos tomado. Cuando nosotros tenemos la plenitud de Cristo, no andamos careciendo de amor. Cuando nosotros tenemos la plenitud de Cristo, lo único que queremos es amar, bendecir, declarar vida, declarar amor, perdonar, ayudar. Pero cuando no tenemos la plenitud de Cristo, muchas veces batallamos. Nos cuesta muchas veces a nosotros, pero cuando hemos sido llenos, cuando hemos recibido esa gracia, queremos predicar de esa gracia. Cuando hemos recibido esa gracia, queremos hablar de esa gracia que es en Cristo Jesús. Por eso necesitamos nosotros realmente la gracia de Jesucristo en nuestra vida. Mire, la ley manifestaba el carácter de Dios por medio de diferentes mandamientos. Si el hombre los cumplía de forma completa y absoluta, entonces Dios le recibiría para tener una comunión con él. Pero en el caso que no llegara al cumplimiento absoluto el hombre, entonces la ley lo condenaba a muerte. Como el hombre no tuvo la capacidad de cumplirla en lo absoluto, la ley lo condenó a muerte. Por eso el hombre en la ley no podía salvarse. La humanidad en la ley no pudo salvarse. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos a Jesús para que nosotros pudiéramos tener esa comunión con el Padre, esa relación con el Padre.
Entonces, la primera, o sea, plenitud, o la primera porción que vemos que se manifestó a través de Moisés, y es la ley. Dentro de la ley, o sea, la ley fue dada para los judíos, fue dada para el tiempo, en ese tiempo para ellos, para que ellos pudieran vivir diferente, para que ellos pudieran vivir una vida diferente que Dios se agradara de ellos. Pero nadie la pudo cumplir. Por eso, en Jesús nosotros entramos a tener comunión con el Padre. Solamente en Jesús nosotros tenemos comunión con el Padre. Entonces, vea, a Moisés también se le fue dado los 10 mandamientos y muchas instrucciones para que ellos pudieran vivir diferente, pero no pudieron realmente ellos alcanzar o llegar a tener una relación con el Padre. No pudieron. Dios le da un medio de comunicación a través del tabernáculo. Le da un medio de comunicación y Dios le da todas las instrucciones y dice: en el lugar santísimo me apareceré. Dice Dios: en el lugar santísimo me voy a aparecer. En medio de una nube me voy a aparecer. ¿Sabe por qué Dios en el Antiguo Testamento se aparece en una nube? Pero en el Nuevo Pacto Dios se aparece a sí mismo. Jesús desciende para revelar al Padre lo que estaba escondido allá en el viejo, viene a ser revelado en el nuevo. Lo que no se podía alcanzar en el viejo pacto, ahora lo podemos alcanzar en el nuevo. Entonces era imposible que llegáramos al Padre entonces a través del viejo pacto, pero ahora en Jesús nosotros podemos alcanzar la gracia, alcanzar nosotros misericordia, alcanzar nosotros su gracia, vivir una vida diferente en la tierra a través de Jesús. Por eso necesitamos nosotros vivir en Jesús para tener una vida nosotros de plenitud en la tierra. Necesitamos cada día vivir en comunión con Él para que nosotros podamos ser diferentes. No hay otra forma de que podamos nosotros ser diferentes, sino es a través de Jesús. Entonces, vean, en el Antiguo Testamento el día de la expiación era tan importante, pero tan importante porque era el día de la remisión de pecados. Para ellos era tan importante ese día porque el sacerdote tenía que presentar holocausto. Tenía que venir con machos, cabrillos. Tenía que venir con corderos. Tenía que venir con sangre de animales. Venir y presentar una ofrenda a Dios por la ignorancia, por el pecado del pueblo. Y el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. No había esa comunión con el Padre. Pero cuando viene Cristo, venimos a tener esa comunión con Dios. Lo que Adán le regaló al diablo, Cristo se lo vino a quitar en la cruz del Calvario. Lo que Adán le dijo a Satanás: toma Satanás. Ahora Cristo vino a comprarlo con sangre. Como el hombre no le costó, así que el hombre lo regaló. Pero la gracia le costó a Cristo su propia sangre. Pero la gracia a Cristo no fue con sangre de animales, ni con machos cabríos. Fue con su propia sangre al lugar santo, a derramar su propia sangre por amor a nuestra vida y a su nombre. Tenemos un sumo sacerdote que es más poderoso que los del Antiguo Testamento.
Necesitamos un sumo sacerdote. Y por eso, cuando nosotros entendemos de que Jesús fue el sumo sacerdote que entró con su propia sangre, yo le digo, Señor, gracias, Padre, porque no había otra manera que el hombre pudiera alcanzar la misericordia de Dios. No había otra forma. Por eso apareció. Por eso yo le decía, Moisés lo señaló la gracia, pero Cristo la vino a cumplir. Cristo cumplió la ley. Él vino a realizar lo que Dios prometió. Por eso estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y aún dice Hebreos, pero la segunda parte, solo el sacerdote podía entrar una vez al año, no sin sangre. O sea, nadie podía entrar sin sangre. Tenían que entrar con un sacrificio. Tenía que entrar a ese lugar con un sacrificio de sangre. Por eso Cristo entra con su propia sangre. Vean esto. El problema, dice, aunque la ley era buena, el hombre pecador no tiene fuerza para cumplirla. Aunque la ley es buena, el hombre no tiene la fuerza para poder cumplirla. Nadie la pudo cumplir en su plenitud. Nadie la pudo cumplir. Así que lo único que la ley podía hacer era mostrarle la condición pecaminosa y la sentencia. Lo único que la ley podía era mostrarnos el estado pecaminoso en el que vivíamos y mostrarnos la sentencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No había hombre alguno que pudiera alcanzar. Por eso, ahí enseguida, por eso Juan dice, nunca, nadie, jamás, nadie ha visto a Dios. Los que ven a Dios lo pueden ver a través de la gracia de Dios. El que puede conocer al Padre es porque ha conocido a Jesús. Si usted quiere conocer al Padre, tiene que conocer a Jesús. Él vino a mostrarnos al Padre. No hay otra forma de conocer al Padre si no es Jesús. No hay otra forma. Necesitamos. Entonces, ¿de qué nos servía entonces vivir una vida en la tierra que nos dijera lo mal que estábamos y que luego nos dijeran cuál es la sentencia? Era la muerte. La sentencia era la muerte. Porque si hay algo que lo separa, que separa al hombre de Dios, es el pecado. Si hay algo que separa al hombre de Dios, es el pecado. Y si hay algo que trae muerte al hombre, es el pecado. O si hay algo que nos hace vivir lejos de Dios, es el pecado. Si hay algo que nos hace vivir miserables en la tierra, es el pecado. Si hay algo que nos hace a nosotros vivir vidas miserables en esta tierra, es a causa del pecado. Entonces, ¿de qué nos servía vivir en la tierra con una ley que nos mostrara lo mal que estábamos y que no nos diera la solución? Porque fue imposible, nadie la pudo cumplir. Nadie se pudo salvar. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. Jesús
al conocer el amor de Jesús, nosotros somos llenos de la plenitud de Dios. Cuando nosotros venimos a conocer a Jesús, comenzamos a ser llenos de la plenitud de Dios. Vivir una vida diferente en la tierra. Vivir una vida en abundancia en la tierra. Vivir una vida con sabiduría en la tierra. Vivir una vida como Cristo la vivía, como Cristo pensaba en la tierra. Pero cuando no hemos tenido esa experiencia con Jesús, vivimos una vida tan frustrada que vamos al Walmart y vamos frustrados. Agarramos a patadas los carros, agarramos a patadas cualquier cosa. Y alguien, Dios le bendiga, hermano, no me salude. Me voy por este otro lugar para no encontrarme con el hermano tal. Allá viene el hermano, me voy por este otro lugar porque no lo quiero ver. Antes de que me vaya a decir, hermano, yo mejor me voy por este otro lugar. ¿Sabe que en una ocasión yo me daba pena que me fueran a decir hermano porque estaba mal? Pero tan mal, vivía tan mal que me daba pena que me fueran a decir hermano, Dios le bendiga. Y yo me sentía miserable. Si lo único que quería era esconderme. Entonces el pecado nos viene a arrinconar y nos hace vivir vida que realmente carecemos de amor. Carecemos. Pero cuando nosotros venimos a encontrar esa libertad en Jesús, vivimos una vida totalmente diferente. Eso solo pasó allá en el otro lado de Kentucky. Aquí no. Aquí somos santos. Aleluya. Pero sabe que cuando hemos pecado, sabe que cuando usted y yo hemos pecado, no hay esa libertad. Porque esa libertad no viene del hombre, viene de Jesús. Cuando tienes esa libertad, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe por el Hijo de Dios. Así que muerto vivo soy de Cristo. Aunque, decía Job, aunque Dios me matare, en Él esperaré. Así que tú saltas y brincas y dices, hay un Dios poderoso que aunque yo me muera en este momento, yo sé que voy para el cielo y a su nombre. Cuando no tienes esa gracia, esa convicción, dice, ¿por qué a mi Dios? Dice, ¿por qué te moriste? Si hay tanto malo, ¿por qué no te llevaste al otro malo? Yo me tocó lidiar una ocasión allá con una persona que fuimos a visitar, se le había muerto un pariente. Y cuando yo entro a la puerta, me dice, hermano de ahora, dígame. Porque Dios se lo llevó. No era malo. Hay tantos malos, decía por allá, que matan. ¿Por qué no se lleva a los demás? Y yo decía, realmente estaba triste, estaba dolida. Le estaba renegando a Dios. Le decía, Dios, ¿por qué si te lo llevaste? ¿Por qué? Porque no había la plenitud en su vida. Porque no había esa gracia de Dios. Y sé que duele perder un ser querido. Sé que duele. Pero es ganancia en el cielo. Para al hombre puede ser pérdida, para Dios puede ser ganancia. Y sabe que cuando me tocó perder a mi madre, yo estaba
yo estaba esperando el momento que llegara, pero quería estar siempre diciéndole: Señor, yo quiero darte gracias en todo momento. Y el hermano Crisóstomo me decía: bueno, el refugio solo es Dios. Solo es Dios. Solo es Dios. Si nosotros no encontramos la plenitud en Dios, no la vamos a encontrar en otro lugar. Si no la encontramos en Jesús, no la vamos a poder encontrar en cualquier otro lugar. Así que, ¿sabe? Cuando nosotros realmente estamos viendo vidas llenas, plenas en la tierra, tenemos la capacidad de nosotros de poder bendecir. Aún en el proceso más difícil de la vida, podemos nosotros bendecir y declarar vida. ¿Sabe? En una ocasión, ¿verdad? Usted ve la historia de Job. Cuando ya Job lo había terminado todo. Cuando ya sus amigos lo habían dejado. Y llega su esposa y le dice: ¿todavía estás vivo? ¿Todavía crees en Dios? Y le llega a la esposa y le dice: todavía siga creyendo en Dios. Mira cómo te tiene podrido en una llaga, sin bienes, sin hijos, sin criados, sin camellos, sin caballo. Mira cómo te tiene Dios y sigues creyendo en ese Dios. Y Job contesta, dice: como las mujeres necias has contestado. No había plenitud. No había plenitud. No había esa gracia. Usted puede ver quién era cristiano y quién no era cristiano en ese hogar. ¿Quién podía seguir creyéndole a Dios? Pero cuando nosotros tenemos esa llenura de Dios, nosotros queremos seguir adorando y declarando vida y declarando vida y dando vida. Pero cuando no, solo vamos a muchas veces a dar lástima, a renegar. A veces es malo que nosotros, es malo que renegamos muchas veces que lo que nosotros clamamos a Dios. Pero por eso necesitamos nosotros vivir en la gracia de Dios. Necesitamos nosotros vivir plenamente en Jesús. Si no todo se va a acabar. Si no, nos podemos morir aún antes. La plenitud se refleja desde en nuestro interior hacia afuera. Le digo, se refleja desde el corazón hacia afuera. Usted habla lo que hay en su corazón. Si hay plenitud de Cristo en su vida, si hay abundancia, sabiduría, gracia, amor, paciencia de Cristo en su corazón, usted va a hablar paciencia, amor, gracia, sabiduría. Pero si no hay plenitud, usted va a hablar como la señora de Job. Pero cuando hay gracia, usted va a hablar desde su corazón y va a comenzar a hablar gracia de Dios. Va a comenzar a dar palabras, gracias siempre de Dios. Y he visto muchos casos de mujeres y de hombres en su momento de agonía, en su momento de partida, confiando en Dios. Confiando en Dios. Mire qué bonito es ver a un cristiano morirse. Escuchar a un hijo de Dios morirse, porque no está renegando, porque está dándole gracias a Dios, está dándole gracias a Dios por la vida.
Y si Dios me lleva, gloria a Dios. Y si Dios me deja, gloria a Dios. Pero a veces es difícil. A veces es difícil. Es difícil. Pero tenemos que confiar solamente en Jesús. Confiar en Jesús. ¿Cuál fue la obra que Jesús terminó para salvar la humanidad en la cruz del Calvario? La obra que Jesús estaba terminando en la cruz del Calvario era para el perdón de nuestros pecados. Era para que no hubiera más sacerdotes que se presentaran con sangre de animales. Era para que ya no murieran los animales, sino que comenzáramos una vida diferente en la tierra. Necesitamos al unigénito del Padre para que Él pusiera su propia sangre en la cruz. Así que los sumos sacerdotes, ellos hacían una tarea bien difícil, pero nadie pudo presentar su propia sangre porque era pecaminosa, porque estaban en pecado. Porque la sangre de los animales cubría, pero no limpiaba el pecado. Necesitábamos una sangre que pudiera limpiarnos y borrarnos y perdonarnos, y que los enterrara en el fondo del mar y que no se acordara de sus pecados. ¿Sabe cómo nosotros muchas veces perdonamos? Perdonamos muchas veces, pero a veces no olvidamos. Y Dios sí olvida que ha perdonado nuestros pecados. Dios no te viene a acusar. Mira que fallaste del año pasado. Solo el diablo te viene a acusar. Porque cuando tú has pecado y has pedido perdón a Dios, te refugias en la gracia, encuentras la paz de Cristo. Ya no vives en la acusación, ni vives en un pasado. Solo Satanás te viene a acusar. Mira que fallaste. Mira que pecaste otra vez. Pero cuando tú te refugias en Dios, encuentras esa gracia. Cuando viene Satanás a acusarte, tú te paras y dices: mi Dios es más poderoso que Satanás. Tú te paras y le dices: mi Dios es más poderoso que las saetas de Satanás. Así que Hebreos 10 habla y narra: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar pecados. Y dice: por lo cual, entrando en él, cuando dice sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y en el 16 dice: holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Hebreos 16. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y dice: entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El 8. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. ¿Y qué dice? ¿Ni qué? Según la ley. Se cansó Dios. ¿Se cansaría Dios? Volvámoslo a leer. Todos. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos
y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Dios se cansó de los sacrificios de animales. Porque solo tapaba, porque no podía limpiar el pecado. Solo tapaba, cubría temporalmente. Pero Dios dice: si alguno ha pecado, y Juan dice: hijitos, yo escribo estas cosas. Si alguno ha pecado, abogado tenéis para con el Padre, Jesucristo el justo, el único que puede perdonar pecados. Holocausto no perdonaron pecados. Expiaciones no perdonaron pecados. Sacerdotes no pudieron perdonar pecados. Solo el justo. Solo el justo. Solo Jesús. Solo a través de Jesús. Dice: Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, no tiene que ofrecer sacrificio cada año. Los sacerdotes hacían el sacrificio cada año y tenían que santificarse. Aún siendo sacerdotes, y si no estaban santificados, morían adentro. Hubieron muchos velorios. El sacerdote que no entraba santificado al lugar santísimo moría. Así que Jesús entra de una vez y para siempre, para no entrar cada año, para no volver a entrar cada año, como lo hacía el sumo sacerdote, sino de una sola vez. Ese sacrificio era suficiente para salvar toda la humanidad. Toda la humanidad. Por eso yo estoy muy agradecido con Jesús. ¿Cuántas veces no nos han hablado de Jesús, de Cristo, de Dios? Y a veces no queremos muchas veces escuchar. Y a veces me evangelizaban, me decían: ¿quieres aceptar a Cristo? Dios tiene una vida diferente. Dios te puede cambiar, te puede levantar. Y en mi corazón decía: yo no me voy a poder juntar con mis amistades. Yo en mi corazón decía: realmente, si yo acepto a Cristo hoy, yo no voy a volver a andar, ya no voy a poder vengarme de la muerte de mi padre, ya no voy a poder tomar. Y venían cosas a mi mente. Pero cuando Cristo llegó, el día que Cristo llega, llega y borra y perdona nuestros pecados. El día que Cristo toca, todo se va al fondo de la mar. Y sabe que aunque tus amigos te acusen y digan: ay, el hermano, y sabe que se burlaban de mí, y el hermanito de corbata, lo arruinaron en la iglesia. Era bien común eso. Lo arruinaron en la iglesia. A él lo hicieron comelón. Y sabe muchas cosas que me decían. Pero cuando yo conocí a Jesús, yo realmente no entienden lo que yo ya experimenté. Y todavía algunos que creen que estoy arruinado, que estoy acabado. Pero sabe, la victoria más grande se llama Cristo. Que la victoria más grande que podamos experimentar en esta tierra se llama Cristo. Y el pastor en una ocasión decía:
la persona más débil de este lugar es más fuerte que el que está afuera. Y uno llega cosas a nuestra cabeza y nuestra mente diciendo realmente Dios puede usarme. Y llegan cosas a nuestra mente diciendo realmente Dios se fijará en mí. Realmente Dios me usará. Cuando llenas el vacío que hay en ti por la gracia de Dios, Dios siempre te va a usar. Dios siempre te va a usar. Así que fue un precio caro que pagó Cristo. Aunque para nosotros la salvación es gratis, es inmerecida. Para nosotros, para Cristo le costó todo. Su sangre. Su sangre. Y si yo le dijera, usted es capaz de dar su hijo para que otro se salve, se la voy a poner más fácil. ¿Es capaz usted dar a su hijo para que un ladrón se salve allá afuera? Se la voy a poner más fácil. ¿Sería capaz usted dar a su esposa para que muera, para que se salve otro allá afuera? ¿Seríamos capaces de nosotros dar nuestra vida propia para que se salve otro? No es fácil. No es fácil. Y no es fácil. Dios dio su único hijo para que muriera por todos los pecadores. Así que ¿cómo no darle gloria y darle honra al único Dios verdadero que dio a su unigénito para que usted y yo tengamos vida eterna en Jesús? Para que usted y yo pero sigo creyendo que no hay vida más mejor en la tierra que la vida en Cristo Jesús. No hay vida. Gracias, hermano. Y sabe una última cosa. Una última cosa. Que me llenó de fe. En una ocasión mi pastor estaba diciendo, decía, si el cielo no fuera real, y decía, sí, es real. Si el cielo no existiera, y si existe, claro que existe, y si después de la muerte y cuando yo muriera nada sucede de lo que yo he creído, decía, nunca me voy a arrepentir de vivir una vida cristiana en la tierra, de vivir una vida diferente en la tierra. No hay una vida mejor que la vida en Cristo Jesús. No hay vida mejor que la de Cristo. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Holocaustos no quisiste, Dios. Pero aquí está mi vida en sacrificio, en ofrenda delante de ti, papá. Tórtolas, machos, cabrillos, corderos ya no quisiste, Dios. Ahora aquí está mi vida delante de ti como sacrificio vivo. Como sacrificio vivo delante de ti, Dios. Reconociendo que el único sacrificio más poderoso, el sacrificio que desarmó a Satanás, se llama el sacrificio de Cristo. Cuando el último sacrificio sucedió, el infierno se estremeció.
La tierra se estremeció. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, allá en el Gólgota, allá en aquel madero, en el lugar de la calavera, algo se estremeció. Sucedió algo poderoso ese día que Cristo se sacrificó, porque le quitó el poder al infierno. El sacrificio de Cristo desbarata los planes de Satanás. Le quitó la autoridad, las llaves al infierno, y le pudo gritar. Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu hijo? Ya no hay victoria para Satanás. Un sacrificio le quitó todo. Rompió la maldición, rompió el velo. Para que pudiéramos entrar al cielo era necesario que Cristo se sacrificara en la tierra. No hay acceso al cielo sino a través de Jesús. Usted no va para ningún lado en este lugar si no es a través de Jesús. Puede creer en cualquier cosa, pero si no cree en Jesús, no va para el cielo. Ya no hay holocaustos. Ya no hay sacerdotes que vayan todos los días al templo. Ya no hay tórtolas. Ya no hay corderos. Solo hay un sacrificio. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Ese es Jesús. ¿Quiere ponerse de pie conmigo y decirle: Jesús, me ayudas a cantar? Decirle: Jesús, Padre, aquí estoy delante de ti. Jesús, Padre, en el nombre de Jesús,